Ya a nivel de plataforma integral de analítica, ¿sí? Para Big Data, porque aquí estamos hablando de grandes volúmenes de datos, grandes cantidades, ¿sí? No importa tampoco la complejidad. Entonces tenemos que empezar a hablar de Big Data. Entonces, la sinergia entre descubrir entre los datos, que son las bases, el descubrimiento basado en estos datos y la implementación, también se vuelve un ciclo, ¿sí? No necesariamente lo que yo implemente va a tener una vigencia de por vida. Eso va a estar limitado o va a estar condicionado al cómo estén ocurriendo los fenómenos al día de hoy. ¿Qué valor va a generar para el negocio tener una tecnología analítica basado en la idea de tener datos, descubrimiento e implementación? Por un lado, habilita a los usuarios realizar las actividades necesarias en torno a datos, ¿sí? Lo que va a permitir el descubrimiento e implementación. Va a rellenar los espacios vacíos, es decir, entre los datos, ese descubrimiento e implementación de cosas que quizá antes se veían nebulosas y que causan retraso en ciertas operacionalizaciones del negocio o en toma de decisiones informadas, nos va a permitir mejorar la tasa de retorno de inversión de diferentes procesos al mismo tiempo, incluso lo puedo paralelizar. Eh, reali- eh, que realice completamente todos los pasos del ciclo de vida analítico también me va a permitir poder tener un gobierno sobre los modelos analíticos que me permita actuar de mejor forma y siempre garantizar que tengo el mejor modelo para estar recomendando este tipo de decisiones. Y todo lo anterior lo que me va a permitir hacer es maximizar el valor de la entrega de lo que estoy realizando, ¿sí? El valor de mi trabajo y el valor de mi proceso como parte funcional y granular del negocio. Ya a nivel de analítica en acción, recuerden que yo tengo una sinergia entre cómo los datos pasan a descubrir, ese descubrimiento se despliega, ese despliegue también genera datos o nuevos datos que van a poner a retroalimentar nuevamente la base y el ciclo se va a seguir complementando, ¿sí? Entonces me va a permitir que la gestión de los datos dentro de todo el ciclo de vida analítico, desde cómo nacen los datos, cómo yo los analizo y exploro, y como yo desde ese despliego también genero nuevos datos, me retroalimento, recibo un feedback del proceso y voy mejorando de manera iterativa. Eso es lo que se conoce también como analítica en acción. Una parte importante también es el descubrir y el implementar, porque debemos aprovechar todas las habilidades de los usuarios y maximizar el trabajo colaborativo. Ese de descubrir e implementar, pues debemos basarnos también en tecnologías que me permitan historizar o versionar los diferentes trabajos que estoy realizando para entender cómo mi proceso está evolucionando y saber si estoy mejorando o no. ¿Bien? Entonces, recordemos que las decisiones a escala, que es parte de tener una base, de tener data, ¿sí? Como base, que es donde voy a descubrir y voy a implementar, va a utilizar todos los datos que sean relevantes para las preguntas del negocio o para el negocio como tal, creando más atributos, bien sea que vengan desde el despliegue o bien que sean desde el descubrimiento para la generación de nuevos indicadores o nuevas transformaciones de variables. Más modelos, más granularidad, más algoritmos de Machine Learning, ¿sí? O Statistical Learning, comparación de modelos, ¿sí? Que para que me permitan gestionar de manera más dinámica y garantizar que siempre el mejor modelo esté en producción y que esté dirigido a usuarios no técnicos. Esa dirigida a usuarios no técnicos también va de la mano con implementar modelos sin transcribir código manualmente, es decir, tener aplicativos o formas de transferencia donde el código no sea una limitante, integración de modelos con reglas de negocio, monitorear el performance o el ajuste de esos modelos y reciclar modelos automáticamente, ¿sí? Eso es lo que llamamos la parte de la recalibración del modelo o la sustitución de ese modelo. Y recordemos que bien sea el modelo analítico que también tengamos, vamos a estar hablando de que puede ir orientado a obtener una analítica en real time o en tiempo real o en procesamiento batch o un mix de ambos, dependiendo la necesidad y también la procedencia u origen de los datos y el tipo de velocidad de respuesta que debo brindar. Por lo general, todos esos componentes me van a permitir también empezar a automatizar decisiones y operaciones que quizás al día de hoy estén aún muy manuales.
Un ejemplo de ello, pues sigue siendo también la asignación de tarjeta de crédito, que antes la perfilación, pues solía hacerla un analista de forma manual. Hoy en día son algoritmos estadísticos y machine learning quienes me permiten tomar las decisiones si es viable o no viable entregar un crédito o si una persona está incurriendo en fraude o no está incurriendo en fraude, dependiendo de sus comportamientos transaccionales. Entonces, no le cerremos la puerta a la innovación del negocio. Recordemos que tenemos que buscar ser adaptables, ¿sí? Buscar ser abiertos a las nuevas posibilidades, buscar tener una unificación de los procesos y una estandarización de los mismos, y vamos a garantizar un producto poderoso. Entonces, al final, la plataforma empresarial para el Big Data realmente va orientada con una plataforma de productividad, que es lo que ven los usuarios finales, o quizás los usuarios no tan técnicos que vienen acompañados, ¿sí? Pero todo parte de los datos de las plataformas transaccionales, ¿sí? Que son los que se conocen como los ERP. Los ERP, pues recuerden que ahí ya entra lo que es la parte de finanzas, ¿sí? La cadena de suplementos, lo que es recursos humanos, el CRM, ¿sí? Y el MRP del negocio. Ahora, en medio de lo que está a productivizarse y lo que está a nivel de plataformas transaccionales, yo necesito una capa que les permita una dinámica de comunicación que sea lo más interactiva posible, lo más limpia y lo más inteligente. Para ello también vamos a empezar a hablar de lo que es la capa analítica. Esa capa analítica pues se traduce al final en todas las herramientas estadísticas, todos los modelos de machine learning o todos los procesos de datos que quizás necesitamos para empezar a comunicar todas las capas entre ellas y generar una sinergia. Esta sinergia no ocurre mágicamente, ¿sí? Debemos pasar por diferentes etapas. Una primera etapa es la gestión de datos, donde yo debo entender cómo acceso a esos datos, ¿sí? ¿Cuál es el acceso a esos datos? Si es a base de datos, a archivos, ¿sí? O si están en PC Files, por ejemplo, ver cómo soy capaz de gestionar el acceso hacia ellos. La gestión de esos datos maestros, ¿sí? Que quizás ya va más historizables de lo que es la estructura del negocio o base de datos más robusta del negocio, y lo que se conoce también como la federación de datos, que van más hacia el gobierno de datos, las reglas duras de calidad de los datos, y entender cómo entre ellas tres también yo debo estructurar o gestionar antes o posterior a la disponibilización para la limpieza, ¿sí? La limpieza, recuerda que un perfilamiento de la calidad de los datos, principalmente el QA o calidad de los datos, lo que me va a permitir es entender qué tantos datos debo sacrificar, qué tantos datos estoy perdiendo, cuál es el impacto de esas pérdidas, qué variables puedo mejorar, qué métricas debo implementar para que esa calidad de datos se garantice, para posteriormente, con esos datos limpios, empezar a prepararlos, ¿sí? Entonces aquí tengo procesos de integración de datos donde quizás tablas de diferente origen empiezan a conversar en un unísono o empiezo a adecuarlas en diferentes formatos, ¿vale? Y empiezo a realizar también preparación de esos datos para la analítica. Esa preparación de los datos viene ya acompañada de procesos de imputación de valores perdidos, el proceso de transformación de valores atípicos o transformación de variables o lo que se conoce como variables independientes que van a tratar de modelar mejor el fenómeno objetivo. Entonces son diferentes funciones matemáticas que también puedo implementar allí antes de realizar el modelo. Bien, el gobierno de datos como tal también me va a decir cuál es el linaje de datos y cuáles son las características que deben tener esos datos, los formatos, los nombres. Para ello tengo tablas de metadatos o catálogos que me permiten entender cuáles son los diferentes datos, cómo deben ser mis diccionarios de variables nuevas que estoy construyendo, que quiero integrar. Y además también me va a definir cómo debe ser el proceso de automatización de todo el producto analítico que realicé para que sea lo menos traumático posible dentro o que genere el impacto más pequeño posible dentro de la gestión, ¿vale? Ahora bien, eh,
También necesitamos capacidades analíticas, porque eso no se puede hacer por arte de magia. Necesitamos gente que sepa de inteligencia de negocio a nivel de reporte, gente que sepa descubrir lo que son, lo que me están diciendo los datos. En este caso son los analistas de datos o los científicos de datos ciudadanos. Necesitamos personas también que sean especialistas en la parte de pronóstico y brindarle herramientas para su área para que generen pronóstico de serie de tiempo. A nivel de predicción también van a estar los científicos de datos ciudadanos, ¿sí? No necesariamente los dos al mismo tiempo o deben cubrir todo, sino que cada uno también se pudiese especializar. La predicción va a venir dada por análisis estadístico, analítica predictiva, analítica de texto, ¿sí? Lo que se conoce como Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, algoritmo de Machine Learning, y al final, el conjunto, el compendio de todos ellos me pueden generar una inteligencia artificial que se retroalimenten en procesos automatizados, ¿vale? Donde su núcleo son modelos analíticos. La optimización también es una capa importante y que hay que entender y hay que empezar a profundizar a nivel de investigación de operaciones, principalmente cuando yo estoy generando modelos analíticos, lo que se conoce como el autotuning o el de hyper de parámetros, ¿sí? Aquí hay un error, perdón. Eh, la optimización de esos hiperparámetros para que el modelo sea lo más robusto posible y que sea lo más optimizado posible. Posterior a que yo he alcanzado reporte, exploración, pronóstico, predicción y optimización, viene una capa de automatización, ¿bien? Donde el gobierno de modelos dentro de la organización me permite entender cómo debo disponibilizarlo, cómo debo empaquetarlo, desplegarlo y cuáles son los diferentes mecanismos para hacer las sustituciones o lo que se conoce como el Champion Challenger. El Champion Challenger me va a permitir intercambiar el modelo con el menor impacto posible, pero garantizando siempre que ese modelo que esté desplegando sea el mejor que los datos lograron alcanzar o el mejor que pudo capturar ese fenómeno. Y ya para finalizar, necesitamos tener la plataforma analítica de despliegue como tal. El despliegue, recuerden, viene de la mano de lo que es el gobierno para la administración unificada, ¿sí? Entender quién va a tener un rol de monitoreo, cuáles son las pautas de las tablas, de las diferentes variables, de cómo debo entregar o la aplicación que estoy desarrollando e implementando, cómo debo alinear o hacer una sinergia con la paralización a través de los resultados, ¿sí? Hace un rato hablaba de los modelos de scoring. Hoy en día las decisiones operacionales, si antes tenían que esperar más tiempo y que otra persona me dijera qué decisiones había tomado, hoy en día es mucho más rápido y de hecho los cambios a nivel operacional permiten que las personas evolucionen porque les reduzco tiempo por un lado operacional y ese tiempo que le habilito o que le dispongo lo puedo traducir en una nueva actividad del negocio para poder alcanzar los objetivos estratégicos. El monitoreo, el monitoreo, que también es una parte importante para el control de ajustes, que se traduce en que son los que se conocen como tableros de, de Business Analytics o BEAC, ¿sí? Me van a permitir entender cuáles son los modelos que tengo desplegados, cuál es la calibración que tienen, la retroalimentación que van entendiendo y tener cierta gestión o alertas tempranas para poder sustituirlo o atajar posibles errores. La automatización, bien, ya va más de la mano también para cómo voy a sustituir el modelo, cuáles son esas alertas tempranas que si bien ya tengo aquí mapeado esas regladuras que puedo colocar acá, cuál va a ser la sustitución del modelo, cuáles son los flujos automáticos, bien sea a nivel de captura de datos, de transformación, de modelación o despliegue, ¿vale? Entonces, recuerden, una plataforma analítica tiene diferentes capas, ¿vale? Que va desde la parte, desde los datos, el despliegue y cómo el descubrimiento y el despliegue de cómo gestiono yo esos datos y además de un eje transversal que es el gobierno de datos por el cual yo me debo regir y por el cual yo debo empezar a validar si mi desarrollo está adecuado o no está adecuado, ¿vale? Hasta ahí, Jennifer.